sea que estés, en tu cuarto, con la luz apagada, con audífonos puestos, o simplemente buscando algo que te quite el sueño, bienvenido. Bienvenido a Crónicas Malditas. Esta noche vamos a adentrarnos en un vídeo de relatos, historias perturbadoras, testimonios que no vienen de películas, no vienen de leyendas inventadas, sino de personas comunes, que una noche, sin buscarlo, se encontraron con algo que no debería existir. Porque hay lugares, hay casas, hay momentos en los que el miedo no es imaginación, y lo paranormal deja de ser un tema de conversación para convertirse en una experiencia real. Así que ponte cómodo, baja un poco la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar son historias que todavía persiguen a quienes las vivieron. Esto es Crónicas Malditas. Hola, me llamo Daniel, tengo 22 años y soy de Uruguay. Esto que voy a contar me pasó hace algunos años, en el 2019, y hasta el día de hoy sigo sin poder explicarlo del todo. En ese año tuve un sueño muy extraño. Uno de esos sueños que desde el primer momento se sienten diferentes. Soñé que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar, pero al mismo tiempo sabía que no la conocía. Era como estar en un lugar que debería reconocer, pero no podía ubicar. Todo se sentía silencioso, pesado. De pronto, observé cómo las paredes se desgarraban, pero no como cuando se rompe una pared normal. No dejaban una marca común. No era un simple rasguño. En lugar de eso, lo que quedaba era una especie de vacío oscuro. Un hueco negro, profundo, como si la pared se abriera hacia la nada. En ese momento, dentro de mi sueño, lo único que podía repetir en mi mente era: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces, una y otra vez. No sé por qué pensaba eso. Solo estaba en mi cabeza como si fuera una advertencia o una regla para sobrevivir dentro de ese sueño. Momentos después sentí que me despertaba, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis del sueño en ocasiones anteriores, y al principio pensé que era eso, pero ninguna se sintió de esa manera. Esto era distinto. No era solo estar inmóvil, era sentir que algo estaba mal en el ambiente, como si mi cuarto no estuviera vacío. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era una parálisis del sueño como las otras. Y ahí fue cuando comenzó lo más terrorífico. Acostado, sentí la presencia de dos sombras dentro de mi habitación. Eran grandes, extremadamente fuertes, pero no podía verlas claramente. Solo sabía que estaban ahí. Hasta que de manera extraña, sentí como si mi espíritu, o mi alma, se separara de mi cuerpo. Literalmente pude ver mi cuerpo acostado, durmiendo. Yo estaba fuera, pero al mismo tiempo seguía siendo yo. Esa parte separada de mí trataba de moverse por voluntad propia, pero no podía, porque sentía que una de esas sombras, con forma humana, me controlaba como una marioneta. No me dejaba alzar la cabeza. Lo poco que alcanzaba a ver del suelo hacía que me diera cuenta de algo aún peor. Sí, era mi habitación. Era exactamente como la había dejado antes de dormir. Eso me llenó de un miedo horrible. La sombra me permitió alzar un poco la cabeza, y fue cuando me di cuenta que era muy alto. Aproximadamente de 2 metros, tal vez más. Una figura humana, pero demasiado grande para sentirse normal. Y a su lado pude ver la otra sombra. Era diferente. Tenía una apariencia animal, como una hiena. Estaba ahí, obediente, como si siguiera órdenes. De repente sentí como esa parte separada de mí empezaba a regresar a mi cuerpo dormido, como si me estuvieran jalando de vuelta. Pero justo cuando entré a mi cuerpo de nuevo, la hiena entraba también. Sentí esa sensación como si algo más se metiera conmigo, como si no hubiera vuelto solo. Cuando desperté en la mañana pensé que todo había sido un sueño, así que lo ignoré. No se lo conté a nadie. Pero una semana después
hablando con mi hermano, salió el tema de sueños raros que habíamos tenido, y le conté el mío. En ese momento lo que me dijo me heló la sangre, porque él me respondió que esa misma noche soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Ahí fue cuando empecé a preguntarme si realmente había sido solo un sueño. Se lo comentamos a mis papás, y fue aún peor. Mi papá también soñó con un hombre sombra, persiguiendo a mi hermano. Y mi mamá soñó con un animal completamente negro, con forma de león, que trataba de morderme. Los dos también soñaron eso, la misma noche, sin que ninguno supiera lo del otro. Hasta la fecha no sabemos a qué se debió ese suceso extraño. Mis papás son cristianos, así que piensan que fueron manifestaciones, algo espiritual. Por suerte, jamás nos ha vuelto a ocurrir. Pero desde entonces, nunca pude olvidar la sensación de que, aquella noche, tal vez no todo fue un sueño. Mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Yo realmente creo que lo que dice la Biblia es 100% real, y que existe un mundo espiritual en donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que voy a contar pasó hace unos 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 años y mi hermana tenía 20. Durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño constantemente. Ya saben, estar despierto pero no poder moverte ni hablar, escuchar voces alrededor, sentir presencias, ver sombras cerca de ti. A veces me pasaba hasta 3 veces por noche. Para mí ya era algo normal, pero al mismo tiempo yo sabía que no era normal. Yo sentía que había algo en mi casa. Como dije, somos cristianos y yo creo en la batalla espiritual. Así pasaron días, semanas, meses, hasta que una madrugada, como cualquier otra, todo cambió. Esa noche me despertó un grito horrible de mi hermana. Un grito tan desesperado que jamás lo había escuchado salir de ella. Yo me levanté de inmediato, con el corazón acelerado, y salí corriendo hacia donde venía el sonido. Después ella nos contó lo que había pasado. Dice que tuvo una pesadilla y que se levantó asustada, buscando a mis papás. Fue al cuarto de ellos, abrió la puerta y al entrar, vio la silueta de alguien parado. Pensó que era mi papá, así que le dijo: «Ay, papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste». Pero en ese momento, volteó hacia la cama. Y ahí fue cuando se le heló el cuerpo, porque mis 2 papás estaban acostados, dormidos, los dos. Entonces esa silueta no era mi papá. Fue ahí cuando sintió un miedo que no podía describir, y soltó el grito que me despertó. Cuando llegué, lo que encontré fue una escena que hasta el día de hoy, recordarla me pone nervioso. Mi hermana estaba en la cama de mis papás, gritando con un terror absoluto, con la mirada perdida, viendo hacia la nada. Mis papás trataban de hacerla reaccionar, la abrazaban, le hablaban, intentaban calmarla, pero era imposible. Su miedo era más grande que cualquier cosa. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de hacer que reaccionara, hasta que por fin pudo decir algunas palabras. Nos contó lo que había visto, y en ese momento, mis papás y yo empezamos a orar. Como lo marca la enseñanza bíblica, oramos con desesperación, oramos con fe, oramos porque sabíamos que algo estaba pasando. Y entonces, mi hermana empezó con náuseas. Decía que sentía que algo dentro de ella quería salir, que tenía una presión horrible, como si algo estuviera atorado en su pecho. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño, porque ella no podía ni sostenerse de pie. Ya sentada en la taza, empezó a vomitar. Lo pongo entre comillas porque, en realidad no salió nada. No había nada físico, pero ella cuenta que sí sentía como si estuviera expulsando algo que no era normal. Nosotros seguíamos orando. No sé cuánto tiempo pasó. El tiempo se sentía lento, pesado, como si la casa estuviera atrapada en ese momento. En un punto, mi hermana empezó a hablarle a algo.
Ella gritaba, desesperada. Le decía que ya la dejara en paz, que se fuera, que no la tocara. Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí. Ella estaba viendo algo frente a ella, y eso era lo que más miedo daba, porque su terror era real. En ese momento yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Y después ella nos contó algo que todavía me eriza la piel. Dijo que escuchó una voz que le decía que me golpeara, que me hiciera daño. Gracias a Dios, no lo hizo. Y de repente, de un momento a otro, todo acabó. Así, como si hubieran apagado algo. El ambiente volvió a estar tranquilo. Mi hermana dejó de sentir miedo, volvió en sí, y la casa se sintió normal otra vez. Pero yo estoy seguro, completamente seguro, de que esa noche algo quería hacernos daño, y siento que había estado preparando todo durante meses, porque lo mío con la parálisis del sueño no era casualidad. Desde esa noche, hasta la fecha, no he vuelto a experimentar parálisis del sueño. Nada. Se detuvo por completo. Es una experiencia que yo pensé que solo pasaba en películas de terror, pero vivirlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie. Hola, me llamo Emiliano, tengo 26 años, y esto que voy a contar me pasó hace algunos años, cuando yo tendría unos 20 o 21. Fue, sin exagerar, el susto de mi vida. Es costumbre hasta la fecha que cada año la familia se reúne a celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Esa casa es una de esas casas antiguas, con un pequeño jardín central, y todos los cuartos están alrededor, como formando un cuadro. Siempre ha sido un lugar familiar, de reuniones, de risas, pero también desde hace mucho, de cosas extrañas. Desde siempre, en los cuartos de la esquina suroeste, se escucha como un niño juega a las canicas por las noches. Se escucha clarito, como si estuviera ahí sentado en el suelo, rodando canicas una y otra vez. Esto siempre ha pasado, y la verdad, jamás nos había asustado. Era raro, sí, pero era lo único que pasaba. Y creemos que así hubiera seguido todo, como algo extraño pero soportable, de no ser porque una tía, con permiso del abuelo, construyó una casa de 2 pisos al lado de esos cuartos. Fue ahí cuando la cosa se puso gruesa, sobre todo en el segundo piso. A partir de entonces, algo golpeaba las paredes o el techo desde medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. Golpes secos, fuertes, como si alguien estuviera dándole puñetazos a la casa. Sillas o muebles amanecían en cuartos diferentes de donde los habían dejado. Puertas abiertas, ruidos que no tenían explicación. Por esto y otras cosas, solo mi tía y su familia se quedaban en esa casa. Todos los demás le teníamos pavor. Hasta que en ese cumpleaños específico del abuelo, vino absolutamente toda la familia. La casa estaba a reventar. Tíos, primos, sobrinos, todos. Mis padres y yo fuimos los últimos en llegar. Y claro, ya no había lugar. Solo había un cuarto donde dormir. En casa de mi tía. En la casa donde espantan. Pasa la primera noche. Pasan los golpes y ruidos para los que ya estábamos prevenidos. Y total, medio dormimos. Esa noche fue incómoda, pero ya sabíamos a lo que íbamos. Lo ojete pasó la segunda noche. Mis padres se fueron a dormir temprano, como a eso de las 10. Yo, de zonzo, me quedé en la sala. Esa sala conecta mediante un pasillo al cuarto donde estaban mis jefes y al cuarto de mi tía. Para esto, mi tía y su familia seguían en casa del abuelo cenando y echando los tragos, dejándonos solos a mis padres y a mí en esa casa. Embobado como de costumbre en el celular, estaba sentado en la sala, con los audífonos puestos, cuando veo de reojo que alguien se asoma por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoro. Pensé, ha de ser mi tía viendo quién tiene ruido en la sala. Y yo seguí pegado al celular. Hasta que me cae el 20. Mi tía y su familia siguen abajo,
Mis padres están dormidos. No debería haber nadie en ese cuarto desde donde se están asomando. Se me fue el aire. Levanto la mirada y lo veo. Un rostro pálido, la piel casi blanca y las cuencas de los ojos vacías, totalmente negras. No era una sombra cualquiera, era una cara, una cosa alta, de 1,80 para arriba fácil. Lo veo, me ve y se vuelve a meter al cuarto. Luego saca solamente la cabeza, como si estuviera jugando conmigo, como si estuviera esperando que yo reaccionara, y se vuelve a meter. Ahí fue cuando sentí ese escalofrío de la chingada, ese que te recorre todo el cuerpo empezando por la cabeza. El miedo me cayó encima como un balde de agua helada. No pensé, no razoné, solo actué. En medio del pánico me lancé corriendo al lugar que consideré más seguro, el cuarto donde estaban mis padres, aunque tuviera que pasar frente al cuarto donde estaba esa cosa. Corrí, literalmente me estampé contra la puerta, entré a trompicones y azoté la puerta para cerrarla. Mi madre se levantó de una espantada por el ruido que hice. Mi padre, que tiene el sueño pesadísimo, ni se inmutó. Mi madre me pregunta, ¿qué pasa? Y yo, temblando, solo pude decir, fantasma, señalando la puerta. Y ahí fue cuando la cosa se puso más ojete todavía. Le pegaban a la puerta, a las paredes, a las ventanas, con tal violencia que yo estaba seguro que algo se iba a romper. Los golpes eran brutales, como si quisiera entrar. Mi madre tratando de despertar a mi padre. Mi padre medio despertó. Le dijimos lo que pasaba, y su respuesta fue, ya pasará, regresen a dormir. Acto seguido, se quedó bien dormido, como si nada. Pero mi madre y yo no dormimos. Nos quedamos abrazados los dos, soportando el ruido toda la noche, viendo una sombra pasar al otro lado de la puerta, por la luz que se colaba por debajo. Eso fue lo peor, saber que seguía ahí, caminando, esperando. La cosa se calmó como a eso de las 4:30 de la mañana, pero ni así nos atrevimos a salir del cuarto. No salimos hasta que amaneció bien, hasta que hubo suficiente luz del sol. Despertamos a mi papá, bajamos al patio y corrimos a casa del abuelo. Ahí, en la cocina, nos encontramos a mi tía y su familia. Y lo más cabrón es que, al ver y oír el escándalo que estaba pasando en la casa, en lugar de intentar ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir en el piso. Hasta la fecha les echo en cara esa traición. Jamás me he vuelto a quedar en esa casa. Jamás. Según me cuentan otros miembros de la familia, ya han bendecido la casa 2 veces con diferentes curas. Le han hecho limpia varias veces. Y aún así se siguen escuchando ruidos. Ya no tan fuerte como antes, pero todavía persiste. Desde que me pasó esto, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle a dudar, porque yo ya viví ese miedo. Y sinceramente, preferiría que nadie más tenga que vivirlo. Hola, me llamo Ernesto. Tengo 45 años. Y esto que voy a contar me pasó hace ya bastante tiempo, hace unos 23 años. Hasta la fecha es algo que no olvido. Estaba en la Sierra de Puebla, por el rumbo de Zacapoaxtla, en prácticas de tiro con mi unidad. Era una de esas noches pesadas de campo, donde el cansancio se mezcla con el frío y con el silencio. Esa noche me tocó apostarme de 0000 horas a 0300 horas. Salí del vivac, de la tienda de campaña, junto con mi compañero de turno para hacer el relevo en uno de los parapetos de la periferia del campamento. Hicimos el relevo. Los compañeros nos dieron parte sin novedad y se retiraron. La niebla estaba pesadísima y por lo tanto el frío estaba bien sabroso, de esos fríos que hacen que las costillas se te entierren en la carne de tan fuerte que se contraen involuntariamente. La nariz moqueando,
los dedos de las manos y pies congelándose rápidamente, a pesar de los guantes y los puños dentro de los bolsillos de la chamarra, y la doble calceta en los pies. La Sierra de Puebla no perdona. Apenas unos 15 minutos de charla en voz baja y un cigarrillo, cuando empezamos a notar que se movían unas palmas que dan coyoles. No sé cómo se llaman exactamente, pero se dan mucho en esa zona. Es tierra árida y fría, así que no hay demasiada vegetación, aparte de arbustos resecos y esas palmeras. Hay muchas lajas de tierra caliza en esos cerros. Al principio, las palmas se mecían, como por el viento, pero luego se empezaron a torcer más. Se movían en unísono, pero en silencio, cada vez más, hasta casi tocar el suelo en ocasiones. Y ahí fue cuando ya estábamos sacados de onda. Mi compañero y yo cortamos cartucho en los fusiles, sin movernos, pero sin quitar los ojos de los árboles. La visibilidad era de algo así como 10 metros, gracias a una luna nueva. Más allá de eso ya no se veía nada claro. Entonces imagínate, oscuridad, niebla, frío calador, en medio de la Sierra de Puebla. Ni madres que nos íbamos a mover del parapeto para investigar un pito. Y entonces lo vi. Apenas unos 5 metros alejado del parapeto, a la izquierda, entre unas piedras de roca caliza, había algo. Un enano desnudo, regordete. Nos miraba fijamente con los ojos bien pelados y saltones. Medía unos 30 centímetros tal vez. La cabeza grande en relación a su cuerpecito, y no tenía pelo por ningún lado. En ese momento, si ya estaba congelado, la sangre se me heló de plano. Porque en ese momento no sabes si es real lo que estás viendo o qué carajos está sucediendo. Giré para mirar a mi compañero, y ese cabrón, al ser güero, parecía una veladora de lo pálido que estaba. También estaba mirando al enano. Ninguno dijo una palabra. Solo respirábamos despacio, como si hablar fuera a romper algo. Entonces comenzaron las detonaciones en el área de las prácticas de tiro, hacia abajo del cerro, donde hay una cañada seca. Ahí era donde hacíamos las prácticas durante 7 días, y casi cada noche se alcanzaban a escuchar los gritos de gente peleando, plomazos, uno que otro cañonazo. La tropa veterana cuenta que se escucha la batalla de Puebla, como si allá abajo, en la oscuridad, se repitiera algo antiguo. Los ecos venían amortiguados por la niebla húmeda que no cede en toda la noche, pero se escuchaba clarito. Mi compa y yo quietecitos, sin articular palabra, solo escuchando. Yo miraba mi reloj y me sorprendía de ver que el tiempo avanzaba agonizantemente lento. Cada minuto pesaba como 10. Finalmente, ya cerca de las 3 horas, con la hora del relevo acercándose, los ecos de gritos y plomazos fueron atenuándose hasta desaparecer. Quedó solo el silencio y el frío más crudo, ese que se siente en las primeras horas de la mañana antes de que comience a despuntar el sol. El enano, quién sabe en qué momento se desapareció. No lo vimos irse, simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera estado ahí, pero los dos lo vimos. Escuché ruido de pasos acercándose y recibí al relevo con el clásico saludo, con la voz todavía temblándome un poco. «¡Alto ahí! ¿Quién vive?» Y así termina el relato de esta noche. Una historia que nos recuerda que hay lugares en este mundo donde el silencio no está vacío, donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, y donde lo que parece un simple turno de madrugada puede convertirse en un encuentro imposible de explicar. Porque la sierra, los campos, las casas viejas, los caminos donde casi nadie pasa, guardan cosas que no entendemos, cosas que tal vez siempre han estado ahí, mirándonos desde lejos, esperando el momento perfecto para mostrarse. Y lo peor es que quienes lo viven no lo cuentan como una leyenda, lo cuentan como un recuerdo que todavía les pesa en el pecho. Si tú también has vivido algo parecido, si alguna vez viste algo que no debería existir,
invito a que lo escribas en los comentarios, porque en este canal no juzgamos, aquí escuchamos. Y si quieres que sigamos trayendo más testimonios reales, más historias perturbadoras, más crónicas que te acompañen en la noche, entonces suscríbete a Crónicas Malditas, activa la campana y acompáñame en el próximo relato. Buenas noches y recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que imaginamos, sino lo que realmente está ahí cuando nadie más está mirando.